Démosle. Primero, bueno, les doy la bienvenida a todas, a todos a este espacio. Como les comenté, estamos sorteando los conflictos del mal internet, así que es probable que me caiga a veces, pero nos sostenemos. Primero contarles un poco sobre mí. Yo soy Andrés, soy el fundador de Saber Lúdico, que es el espacio donde estamos desarrollando distintas actividades. Muy en síntesis, Saber Lúdico busca recuperar el valor que tiene el juego en nuestra historia, en nuestra cultura, y sacarle un poco de esta caja que está metido como dentro de las cosas que son solamente entretenidas o solamente motivantes, porque la gente se quede callada, ¿verdad? Como siempre se mete en ese espacio. El juego es una actividad que nos ha acompañado, muchos dicen incluso desde antes que se constituyan los espacios culturales, que ya requieren cierto consenso. Yo puedo jugar con alguien sin consenso, así que muy interesante eso. Y la idea de hoy era abrir este conversatorio sobre el fútbol femenino como espacio de resistencia, que ya de por sí tiene un sentido, digamos. Bueno, Paula y Fernanda van a profundizar un poco más en eso, pero entendemos que el fútbol femenino es un espacio que tiene un valor único y característica única. De ahí que la idea era poder hablarlo con personas que lo practican y que lo fomentan, y poder comentar un poco cuál ha sido su experiencia al respecto. Cosas técnicas, vamos a estar, bueno, con el micrófono apagado, básicamente para no generar ruido. A veces uno no se da cuenta y el ruido de atrás como que perturba, pero pueden hacer todas las preguntas y comentarios a través del chat, siempre yo la voy a ir recogiendo a lo largo de la jornada. Luego este video lo vamos a subir también a Instagram, Facebook, a la página web también, saberludi.cl, que está ahí en construcción. Así que nada, contarles un poco, bueno, a quiénes tenemos acá hoy día invitados. Hola, Ubi Cáceres, que se conectó justito cuando estábamos partiendo. Primero sobre Fernanda Aguayo. Fernanda Aguayo es profesora de educación física, deporte y recreación, jugadora de fútbol en amateur también desde los 5 años. Hoy día se desempeña como profesora de escuela para adultas en Creando Fútbol, un espacio separatista de protección y aprendizaje con jugadoras de 18 a 65 años. ¿Cómo estáis, Feña? Hola, bien. Sí, bueno, me presento, soy Fernanda, me desempeño solo en el área del fútbol. Aparte de Creando Fútbol, también trabajo en la Fundación del Real Madrid, que depende directamente del Real Madrid, pero también es llamativo que un equipo tan grande, por ejemplo, no tenga un equipo femenino, no tiene plantel femenino. Bueno, también soy una mujer muy afortunada porque pude tener desde chica comida en mi casa, entonces tengo un mejor desarrollo. No tuve que trabajar cuando pequeña, entonces pude jugar fútbol. Viví en un ambiente protegido, así que soy una mujer muy, muy afortunada, que amo el fútbol y que encuentro que es una herramienta muy, muy útil para un cambio social. Importantísimo. Perfecto. Hoy día está ahí en la escuela Creando Fútbol. ¿Hace cuánto estás ahí? Cumplimos en febrero un año. Esta escuela es un espacio separatista donde promovemos el cuidado y el cariño, sobre todo entre mujeres, la empatía. Paula también es parte de la escuela. Hay varias acá, ahora chiquillas, que participan de la escuela. Y la escuela nace un poco de venir a reivindicar el fútbol femenino, y nace de una experiencia un poco traumática de un grupo de chiquillas, que también estaba ahí la Pau, en un equipo de una municipalidad X. Tenían un entrenador que era muy machista, que denigraba un poco a la mujer, que creía que no tenía que aprender tantas cosas, porque por el simple hecho de ser mujer. Por ejemplo, me contaron, yo no fui parte de ahí, pero me contaron, bueno, ahí la Pau puede hablar más, pero me contaron que no les enseñaba, por ejemplo, los tiros de esquina porque eran mujeres y no necesitaban saberlo, no sé en base a qué. Terrible. Así que la escuela, maravillosa. Qué bueno que está ahí. Y me podría explicar, bueno, después lo vamos a hablar un poco en profundidad, pero que sea un espacio separatista significa que aceptan solo mujeres biológicas. Sí, es un espacio creado por nosotras, para nosotras y con nosotras. Solo
solo participan mujeres, por lo mismo, de ser un espacio separatista, sí o sí va a haber una profesora, sea yo o sea otra. Bueno, y nace el separatismo para protegernos, dada esta vivencia un poco traumática, y entendiendo que cuando uno en un contexto de aprendizaje está con miedo, el aprendizaje se ve un poco mermado. Uno aprende mucho mejor sin miedo, ¿ya? Y además porque trabajamos, la metodología de la escuela está basada en el empoderamiento de la mujer, entonces trabajamos con valores, ¿ya? Y donde sí o sí nos valoramos entre nosotras por lo que somos, no por lo que podemos o no podemos hacer, y además entendiendo que partimos de una base de igualdad. Perfecto, Donde no muchas haya gracias, que Penny. trabajar la equidad. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Bueno, tú ya la mencionaste algunas veces, yo voy a hacer acá la presentación formal. Tenemos también a Paula Alvarado, ella es socióloga de la Universidad de la Chile, especializada en Derechos Humanos, Criminología y Desarrollo Organizacional. Actualmente ejerce como directora del COFUP, que es la Corporación de Fomento del Fútbol Femenino, generando y facilitando talleres con la escuela adulta. ¿Cómo estás, Paula? Bien, bien, hola. Buenas tardes, o Hola. buenas noches ya, no sé. Buenas noches, ya sí, estamos en buenas noches. Buenas noches. Sí. Todo el tema del cambio de luz, los horarios me tiene un poquito confundida, qué es lo que corresponde. Está muy complicado. Sí. Oye, Bueno. cuéntanos de ti, ¿cómo llega al COFUP? Bueno, ¿qué es el COFUP primero? ¿Cómo llegas para allá? ¿Cómo fue tu trayectoria hasta este punto? Bueno, voy a tomar un poco el ejemplo de Fernanda para poder presentarme. Mi nombre es Paula Alvarado, soy socióloga. Al igual que Fernanda, yo tengo la suerte y el privilegio de haber nacido y crecido en una familia que me pudo proveer de todas las cosas que uno puede necesitar como para desarrollarse por lo menos en lo más básico, o sea, comida, techo, ropa, todo. Y por ende nunca tuve que preocuparme de hacer otras cosas siendo niña o incluso adolescente. No, lo cual sabemos que en este país es un privilegio. Así que sí, y es importante dar cuenta de eso también, porque eso determina o marca mucho las condiciones y las formas desde las cuales uno se aproxima a cualquier otra cosa. Yo, por otro lado, no tuve la fortuna de acercarme al fútbol sino hasta ya grande. En el colegio mixto, cualquiera, intentábamos jugar la pelota, pero típico que nos decían, no, eso es como, o sea, partían diciéndonos que era deporte de hombres, y cuando les discutíamos eso, terminan diciendo, no, ya sí, bueno, pero es que no hay niñas interesadas. Y mentira, si armábamos torneos igual en los recreos y había gente, pero no había mucha voluntad. Y después, recién cuando entré a la universidad, vi anuncios de equipos de fútbol femenino por todas partes. Por todas partes. Y fue tanto que yo entré primero al programa de bachillerato de la Chile, y ellos no tenían equipo de fútbol femenino porque es un programa corto, dura 2 años, el primer año están todos ahí, y el segundo año la gente se reparte como a sus respectivas carreras, entonces se disuelve. No obstante, con unas compañeras decidimos igual hacer el esfuerzo y ahí armamos equipo, y esa fue la primera vez que yo jugué fútbol. Yo nunca había jugado, siempre jugaba baby o futbolito, sí, es que ahí fue la primera vez que jugué fútbol y me enamoré. fue mucho del cambio. Nada, bueno, después por otras cosas de la vida, pasaron muchos años antes de que volviera a jugar. Siempre he jugado a nivel aficionada, nunca he tenido el nivel de talento, ni he procurado desarrollarlo como para jugar de manera más potente, pero lo disfruto mucho, lo juego cada vez que puedo, y ya hace unos años, el 2017, la COFUF, que es la COFUF porque es la Corporación de Fomento de Fútbol Femenino, que es una organización que se creó hace como 4 o 5 años ya, si no me equivoco, en diciembre son 5 años, y que nace a partir de un grupo de mujeres que por todas las vías habían vivido con la discriminación de querer jugar la pelota, y que la mayoría de las veces les dijeran de todo, digamos en el plano negativo, de que no corresponde, o no, son malas, o no, ¿para qué? Bueno, volverá Andrés eventualmente. Y en ese contexto,
decidieron que no estaban dispuestas a continuar como sin hacer nada, se agruparon y abrieron esta organización para poder generar un espacio en que las mujeres pudieran reivindicar su rol en el fútbol femenino, que existían referentes, que existían futbolistas, que había que ponerlo en vitrina, que había que discutirlo y sobre todo había que jugar. Así que, bienvenido de vuelta, Andrés. Qué rico contar con tu presencia nuevamente. Sí, tuve un porrazo. Tranquila, Perdón, tuve un tranquila. porrazo entre medio. El internet, Sí, no importa. Pero eso, lo del COFUB, sí. así, pero básicamente eso es un poco. En la COFUF, como bien dijo Andrés, yo actualmente soy parte del directorio. Nuestro directorio tiene una estructura jerárquica por temas formales, pero la verdad es que el funcionamiento es bastante horizontal. O sea, yo creo que es, bueno, y por ahora sí es trabajo voluntario, no remunerado, porque somos una corporación que depende de fondos públicos y de proyectos, pero estamos en proceso de afirmarnos y de hacerlo como algo, un espacio de trabajo. Ojalá poder ofrecer ese espacio para muchas mujeres más también. Oye, quizás comentar el evento que tuvieron, que fue muy bueno. Ah, sí, bueno, quizás cortito, COFUF se ha caracterizado porque cierto tiempo realiza eventos masivos, además de tener escuelas actualmente para adultas y para niñas, bueno, antes de que la pandemia nos dejara fuera del espacio por ahora. Y el último gran evento que hicimos fue que el 4 de enero de este año realizamos un torneo de niñas, un torneo de fútbol femenino en el Nacional, donde invitamos a muchos equipos y tuvimos un total más o menos entre 650 y 700 niñas jugando en el Nacional en el CURT Central. Y fue toda una experiencia, fue mucho aprendizaje. Tuvimos a varias jugadoras de la selección también. Y nada, fue un tremendo esfuerzo ahí, las chicas de Creando Fútbol crearon un equipo y fueron a jugar y fue súper rico contar con ellas, fue súper rico verlas allá. Fue maravillosa Eso, la participación. Muchas eso por gracias. ahora, eso por ahora. Mira, justo coincidió con la pregunta que iba de la mano, un poquito para ambas. ¿Cómo se han tenido que adaptar en el contexto de la pandemia? Porque acá de pronto estamos todos con proyectos y proyecciones de tenemos ganas de hacer todo esto y estamos encerrados. Y en el deporte es particularmente complejo, porque el pasar del fútbol de la cancha a la pantalla, digamos, es como un tremendo desafío. Pues no sé cómo lo han resuelto. Ponte tu Feña, en tu caso con Creando Fútbol, ¿cómo lo han hecho? Y mira, hacemos clases virtuales. La función es así. Yo mando videos donde las chicas ven las actividades que vamos a hacer y nos conectamos vía Zoom, donde podemos ir haciendo, yo puedo ir haciendo correcciones, motivar y no tanto estar preocupada de si la cámara me apunta o no me apunta. Y también es súper importante poder seguir con las clases, entendiendo que la escuela, como ya mencionaba, es un espacio también de contención, y que ahora más que nunca se ha vuelto tan especial e importante la salud. Y si entendemos la salud como más allá de que estemos protegidas en la casa, cuidándonos del coronavirus, si entendemos la salud como el bienestar biopsicosocial, es muy importante también el ejercicio físico que se ha mantenido por, bueno, todos los beneficios que son más o menos conocidos, pero también por el bienestar emocional que puede llevar la práctica del deporte, la práctica de ejercicio físico, para liberar ciertas hormonas que nos pueden mantener más o menos el estado emocional. Entonces también ya tiene que ver una cosa con seguir activa, bla, 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 pero con lo importante que es estar bien en estos momentos, física y psicológicamente. Claro. Me imagino además que hay un tema de comunidad, ¿no? O sea, a mí, mira, yo hago talleres y cosas y noto como pasar de no vernos a vernos por último en pantalla como que genera oh, qué bonito reencontrarnos, sobre todo uno que está encerrado, como que no ve a nadie, ve a la misma gente todo el día, como que ver a alguien más en pantalla como que pareciera que algo tiene. O sea, claro que sí, la interacción es esencial también. Además que las chiquillas también se echaban de menos, yo las echaba mucho de menos.
más allá de que yo seguía teniendo una relación constante con las chiquillas, saber cómo está y cómo va tu familia, bla, bla, bla. No es lo mismo que hacer prácticas juntas, además que quizás eso es también lo que llama, lo que como que engancha, porque no es lo mismo, o sea, si podías hacer ejercicio en tu casa viendo un video de YouTube, pero no es lo mismo hacerlo en conjunto con tus compañeras con las que ya hay participado, que ya hay compartido. Hace ya un tiempo también el equipo está bien, la escuela ya está bien formada, hay personas que llevan un año participando continuamente. Perfecto. Así que bien, bien las clases Bacán. online, vamos arriba con las cámaras. Qué bueno que lo hayan estado Eso. resolviendo. Y en tu caso, Paula, ¿cómo ha sido? Tú me comentaste al tiro una actividad que ya no podía hacer en, digamos, ¿cómo lo han resuelto? Mira, en verdad para COFUF ha sido un poco más complejo porque el tema de la pandemia nos pilló, obviamente como todo el mundo, de una manera inesperada y ha significado un proceso de adaptación. Ha sido bien complejo porque varias personas de la escuela, algunas familias, algunas de nosotras incluso, han tenido que reinventarse laboralmente para poder apalear el tema del desempleo o de la pobreza en general. Y eso claramente significa que hubo que reordenar muchas prioridades. ¿Ya? Nosotros se supone que íbamos a retomar las escuelas presenciales, obviamente, de adultas y niñas, como en abril, y por supuesto no ha sido posible. No obstante, lo que hemos hecho en el intertanto para poder mantener nuestro vínculo con la comunidad, para poder seguir conectándonos, compartiendo y manteniendo espacios abiertos al público, es que hemos implementado una serie de charlas y talleres online que realizamos una vez a la semana. Generalmente son los días jueves, no obstante, como esta semana, por ejemplo, se cambia de día, el de esta semana es el día de mañana, viernes, 8 de la noche, por el Instagram de COFUF. Eh, vamos a tener a una de nuestras compañeras de la escuela que nos va a dar una charla sobre nutrición enfocada a cómo fortalecer el sistema inmune y cómo estimular, digamos, un bienestar físico desde perspectiva de salud durante este contexto de pandemia, lo cual me parece súper importante. Y bueno, estamos trabajando también para ver qué es lo que hacemos con las escuelas, vamos a ver ahí cómo lo resolvemos, pero por ahora estamos en eso y enfocados sobre todo a ver cómo podemos apoyarnos entre nosotras, cómo podemos ayudar a nuestras compañeras y ver cómo vamos avanzando. Pero siempre con la mirada en el norte de que esto eventualmente se va a acabar y vamos a retomar y queremos seguir fortalecidas. Igual que en Creando Fútbol, que como bien contaba Feña, igual yo estoy ahí como alumna de la escuela y que lo agradezco mucho. Entonces hemos estado en eso, como que hemos tenido harto trabajo en eso, ha sido un poco más difícil, como sobreponerse al contexto, pero vamos avanzando de a poco y vamos para allá. Perfecto, que bueno, ya pues, estamos todos tratando de resistir estos esfuerzos de conocernos entre quienes hacemos proyectos que están a la larga resistiendo este contexto de pandemia, más que otra cosa, que me parece importante poder ahí prestarnos ropa también. Ya avanzando un poco más en las preguntas, y acá esto quizás es lo más al callo, digamos. Hablamos por ejemplo, que mencionaban de Creando Fútbol como un espacio separatista, ¿verdad? Del valor que tiene. ¿Qué diferencias y qué similitudes ven ustedes, partiendo por Paula, entre el fútbol femenino y el fútbol masculino? ¿Qué elementos ven como que pudiesen repetirse, que son como más o menos comunes al fútbol, digamos, en general? Pero sobre todo, ¿qué elementos ven como cosas distintas? Que me parece bien importante. Ya, a ver, yo creo que ahí hay varios niveles de distinción, partiendo por las condiciones en las cuales se generan. O sea, sin ir más lejos, podemos apreciar a simple vista que el fútbol, en el caso del fútbol masculino, fútbol de hombres en verdad, que es lo que se trata de mencionar, está súper integrado y normalizado a nuestra cultura y a las tradiciones. O sea, cabros chicos, así como pensando en nuestra cultura promedio, o costumbres o hábitos, los niños, nacidos, digamos, biológicamente niños, un momento que se levantan, lo primero que hacen es poner una pelota de fútbol en los pies. Y de ahí para adelante. Y en otras cosas poder hacer una de pasto, lo que sé yo, pero generalmente lo más tradicional es una pelota de fútbol, y siempre hay una expectativa social de que los niños aprendan a jugar la pelota,
de que a grande les guste la pelota, que vean fútbol, que no tienen que ser profesionales, pero sí que se sienten a verlo con los amigos, no sé, compartan, etcétera. Siempre una vida muy vinculada al fútbol. Mientras que las mujeres, en verdad, históricamente se nos ha apartado ahí, y se nos ha invisibilizado harto. Esto lo hablábamos con compañeras de COFUF hace harto rato en otras charlas, en otros conversatorios, y es que existe un tema con el espacio público, un tema con que a las mujeres se nos enseña a jugar en casa, es decir, en espacio doméstico privado, solas generalmente, a menos de que tenga hermana, y luego además esos juegos siempre están relacionados con reproducir estos roles de género. Las mujeres como encargadas del cuidado del hogar, de los niños o de terceros en general, como que los juegos siempre son a la cocina, a tener guagua, a aseo, a coser, etc. Y a los niños, eventualmente pues jóvenes y hombres, es otra forma. Entonces, ¿qué pasa? Después tú llevas eso a la cancha y primero tienes décadas y a veces siglos de diferencia de experiencia en donde los hombres llegan a la cancha, se pueden conocer o no se pueden conocer por una pelota y todos juegan como si fueran amigos de toda la vida, se conocen, leen las jugadas, tienen una cultura de juego súper diferente y muchas veces también un poco normalizada con hábitos de pichanga, que a veces como que el golpe, que el codazo, que tirarte la camiseta, que hay cierto elemento de violencia normalizada en estas dinámicas más o menos informales. En el fútbol femenino se podría ver igual, pero a un nivel súper, súper marginal en general. Mi visión, digamos, el fútbol femenino es que cuando tratamos de aprender a jugar, aprendemos, como estamos mucho más desde cero, tenemos mucho más incorporado el tema de las reglas, no solo como por respeto al fair play, sino que por un hábito de entender de que jugar la pelota no es boxear, no es jugar rugby, es jugar la pelota. Entonces, y además de nuevo, el peso de la tradición. Mujeres como imaginario de delicada, suave, gentil, etcétera, y ver mujeres en un juego o un espacio deportivo que es muy agresivo, muy potente, muy de contacto a veces, genera también expectativas distintas. Y aquí voy a volver a lo que dijo la Feña antes. Cuando nosotros creamos Creando Fútbol, fue efectivamente a raíz de una mala experiencia en una academia de fútbol de una comuna cualquiera, en donde el profesor, si bien nunca, por ejemplo, nunca nos garabateó ni nada, sí tenía dichos muy machistas, muy incorporados. O sea, solo para citar un ejemplo, estábamos practicando tiro al arco. Y dicen, pégale fuerte, imagínese que es el pololo y que no lava los platos, una cosa así. O imagínese que es el pololo y está enojado. O así, literal, cito. Entonces, quizás a algunos les va a parecer, no sé, chistoso, inofensivo, pero la cantidad de micromachismo que tenemos engarzado en la vida es tan grande que hace como poner de manera normal que las mujeres son de una forma por ser mujeres y los hombres son de otras por ser hombres. Para no extenderme tanto, le voy a pasar la pelota a la Feña y después quizás podemos volver Sí, perfecto. al tema. Eso, un En pase tu gol. caso, Peña. Pase gol, dale, ahí te la dejé. En tu caso, Peña, ¿qué diferencias y similitudes que ves entre el fútbol de hombre y los espacios de fútbol femenino? Ya, yo creo que básicamente la similitud en el fútbol femenino y el fútbol masculino es que los dos están federados, por lo tanto tienen las mismas reglas, pero más allá de eso, en similitudes está un poco complicado. Es verdad lo que mencionaba la Pau, que bueno, nosotros como seres humanos tenemos patrones motores básicos que se desarrollan en el inicio de nuestra vida, se supone que con eso ya venimos, pero se van desarrollando, y uno de esos, bueno, se dividen en tres, ¿verdad? Y uno de ellos son de locomoción, y dentro de esos está el patear. Si nosotras, si por ejemplo, como no está tan desarrollado o fomentado el fútbol cuando hay chicas, uno de nuestros patrones motores básicos se ve disminuido, o sea, es así de importante la diferencia que se da a la práctica del deporte, en sexo, me refiero. ¿Qué más? Para mencionar, bueno, quizás una de las similitudes también que tienen que ver con la institución, es que quizás comparten las mismas instalaciones a nivel profesional, pero que no diferencias, por ejemplo, en el tema de los sueldos, que también ahí la COFUF tiene harto que ver.
en el tema de la promoción, en el tema de la práctica, en el tema del equipamiento. ¿Qué más? También la similitud y los dos nomás ocupan el balón. ¿Qué más podría comentar? Mira, La un Pau, punto, dime. algo que me gustaría, Feña, que le pudieran dar vuelta, porque yo les comenté a las dos cuando hablamos, como esta anécdota de haber ido a ver una partida de fútbol femenino hace, no sé, medio año puede ser, y haberme topado con que éramos tres hombres afuera de la cancha, y uno de los tres estaba, o sea, sin conocer el resto, íbamos dando instrucciones, pero de inmediato. O sea, como en la idea de ya, pues más vivitas, ¿cachai? Con todo ese lenguaje que aparte es muy violento, y que me hacía recordar mucho a mi vínculo con el fútbol. Yo aprendí, lo primero que me enseñó mi hermano era a recibir patadas y pegar patadas. Y pegar patadas y ojalá que no te vea el árbitro, digamos. Esa es como la relación que yo tenía con el fútbol. Siempre de el hombre, bueno, el que llora es marica, ¿verdad? Entonces, todo el constructo que hay detrás de que la práctica del fútbol es un espacio competitivo y profundamente violento. Yo no sé cómo han visto ustedes que se relaciona esto de la competencia y los espacios colaborativos en los espacios de fútbol femenino, si ocurren de la misma forma o no, si se replican las mismas dinámicas, porque está esta idea de que el fútbol de mujeres es más débil, porque son más débiles, el sexo débil y todo lo que se implica, pero pudiese no tener que ver con eso, ¿verdad? Pareciera que tiene que ver más con un tema de formativo también, de cómo nos relacionamos con el deporte. O sea, nosotros nos enseñan a ser gorilas en la cancha. ¿Cómo lo han vivido ustedes? ¿Cómo lo han visto? En tu caso, Feña, ¿cómo conviven Mira, como lo colaborativo y lo competitivo? ya. Bueno, voy a hablar yo creo que seguía un patrón un poco masculino dentro del fútbol. Yo era seca para los combos, seca para los combos. Mi mejor patada era la patada voladora. Tuve hartos problemas, es súper... y el hecho, por ejemplo, a un hombre una patada voladora se le aplaude, pero a una mujer, ya, lo peor, una mujer violenta ya no se puede aceptar. Pero lo bueno de haber sido así es que esa gran debilidad pudo ser transformada en una gran fortaleza y que ahora, por ejemplo, yo ya no peleo, pero puedo ocupar esta experiencia con mis jugadoras cuando se desbordan de emociones, ya por un lado. Por otro lado, esto que comentáis tú de que en general los hombres asumen que saben más que nosotras en todos los ámbitos. Y también tiene que ver, claro, con la práctica común del fútbol en los hombres y que nos tratan peyorativamente en general, nos disminuyen todo. Y por eso también lo importante de que la escuela sea un espacio separatista, donde estemos solo nosotras, creando autonomía y superando autoestima en conjunto, mejorando también la autoconfianza. Y yo en particular, cada vez que un hombre comenta algo, por ejemplo, nosotras entrenamos una cancha que igual está en una semi-avenida, pasa gente, y cuando los hombres comentan algo, es cortado desde raíz. O sea, tú acá no tienes opinión, acá este espacio es nuestro y tú no tienes que opinar nada con respecto a cómo nosotros lo estamos haciendo. Y no sé qué más comentar. ¿Les pasa mucho, Pase Feña? gol. ¿Ah? Hace gol, ya, ¿Les pasa retomo. mucho? Sí, No Dale, sé, es dale tu que... Pau. de no, vuelta. es que te lo paso de vuelta para que respondas eso. Dale. Ah, Le ya. ocurre mucho que los hombres que se meten ahí es como desde la onda de como en criticar o enjuiciar o meterse en lo que están haciendo. Sí, sí, mira, los hombres que están por ahí, claro, sí, en general sí. Y también el tema de como la violencia un poco sexual al lado, así como, ay, la mina, que no sé qué, viejita rica. Pasa menos, pero pasa también, es súper incómodo. Y tomando una cosita que me acordé con respecto a la colaboración dentro del... entendemos que como trabajo en equipo, ¿cierto? Hay 4 O, que es la colaboración, comunicación, cooperación, no sé si lo nombra. Se desarrolla mucho más, es mucho más factible realizarlo en mujeres. Yo también como entreno a niños, con las mujeres es mucho más fácil que realizarlo con niños, hombres.
mixtos en general, pero más hombres. Pase gol, Pau. Pase gol, ya. Perdón, estaba tomando notas porque aquí uno también aprende. Mira, Qué bueno. yo me acuerdo que nosotras cuando empezamos con la escuela en la Santa Julia, que es donde tenemos la escuela adulta y de niñas, al principio, de partida ya llegaron hartas chicas, hartas compañeras súper interesadas y entusiastas, y era súper común que pasaran hombres, adultos, incluso cabros chicos afuera, como a mirar, como a pifiar, o en su defecto también, como gritaban, así como que ya, pues no sé qué, la cuestión. Y hubo que empezar a ganarse el espacio. De hecho, muchas veces nosotros llegábamos y estaban los niños como del barrio jugando y había que decirles, oigan niños, vamos a estar en clase, así que por favor, salgan. Y de a poco eso fue variando hasta que ya estos últimos meses, antes de que, digamos, el último tiempo antes de que no pudiéramos retomar la escuela, iban los parejos, los compañeros de las chiquillas, sus hijos, sus hijas también, a verlas jugar, apoyarlas, muchas veces teniéndoles las pelotas, esperando que cuando termina la clase siempre se juegan partidos, esperando ahí como los laterales para que no tuvieran que salir a buscar la pelota, ahí pasándoselo, participando, ¿cierto? Siendo parte de, involucrándose. Sí se reproduce esto de que es un pololo, un marido en algo, está así como un poco como de DT a ratos, al margen de que tengamos profe, porque ahí las profes en general hacen de árbitro cuando se juega partido. Y yo entiendo, además, bueno, observándolo y también desde mi disciplina profesional, entiendo que eso tiene que ver con costumbres y con cosas que son difíciles de erradicar, porque además requiere como hacer un planteamiento, una reflexión, partiendo por lo más básico. ¿A las chiquillas del equipo les molesta o no les molesta? Porque si no les molesta, eso no va a cambiar. Ahora, si uno hace una reflexión, y yo aquí ya más un poco de distancia, creo que hay un montón de reproducción de patrones masculinos o masculinizados en el fútbol femenino. Ojo, yo creo que hay una expectativa de que no sea así, pero sí hay, porque pasa que las mujeres en todo plano tenemos que probar el doble o el triple que los hombres, todo el tiempo. En lo profesional, lo personal, lo deportivo, da lo mismo, en lo social. Entonces, no solamente tienes que demostrar que puedes jugar a la pelota, tienes que demostrar que puedes aguantar los golpes igual o mejor que un hombre, tienes que demostrar que puedes correr más rápido, tienes que demostrar que una patada no te detiene, o que un cabezazo, no sé qué. No sé si has visto muchas veces típico meme que de repente circula en internet, o un gif que sale arriba Neymar tirado en el piso, digamos porque alguien, no sé, lo empujó, no sé qué, así como agarrándose la pierna, así como, oh, súper adolorido, pero con toda su corporalidad intacta. Y al otro lado, una jugadora, creo que de Estados Unidos, que no me acuerdo cómo se llama, o de no sé, Inglaterra, creo, por el uniforme, con así, un bote así como de sangre, es como parándose, como, y el chiste dice así como que ya, deja que me arregle el pelo y sigo jugando, ¿cachai? Como un chiste entre el estereotipo de lo femenino, pero oye, mira, y es súper duro en ese sentido, porque siento yo que en este deseo o en esta lucha constante por probarnos para poder validarnos, porque desgraciadamente en cultura machista, si uno no hace el peso, no te ganáis el espacio, no te lo respetan. Muchas veces se juega a reproducir esas costumbres, la costumbre del combo, la costumbre de la patada. Yo cuando juego defensa, y debo decir que igual que la Peña, nunca he sido buena para los combos, pero he sido buena para las trancas, así súper honestamente, bien honestamente. Pero con los años también he ido como reflexionando y aprendiendo de que no es eso lo que yo quiero hacer. O sea, yo quiero aprender a jugar a la pelota, yo quiero aprender a jugar fútbol, como a jugar de verdad. Me acuerdo que los mejores partidos que hemos tenido en la vida fue con chicas, creo que eran, no sé si el equipo de la USACH o de alguna institución, que eran tan secas, pero tan secas, que nos golearon sin tocarnos ni un pelo. Ni un pelo. Ni un pelo. Entonces ni siquiera podíamos estar enojadas con ellas, ¿cachai? Porque no era como que son chancheras, que son tramposas, que... No. Ellas simplemente jugaban muy bien en la pelota y era como, yo quiero eso. Eso es lo que yo quiero, y quiero que todas podamos acceder a eso, y quiero que todas podamos aprender eso, porque eso es fútbol. Eso es, no es otra cosa. Entonces, como que esa experiencia sí yo la rescataría caleta. Perfecto. Y también, como, por favor, el pase para allá, de vuelta. Hace gol. Es verdad que tenemos hartas como desventajas en relación,
al fútbol, pero también esas desventajas también son nuestras fortalezas a futuro. Si nosotros las desarrollamos, es una gran fortaleza que podemos tener como mujeres. Me refiero a lo que mencionaba la Pau, de que en general tenemos que demostrar más, porque vivimos en una sociedad machista, ¿verdad? Pero si dejamos de demostrar, si nos empezamos a valorar entre nosotras más, no vamos a tener que demostrarle nada a nadie. Esto tiene que ver más con nosotras, por eso la importancia de que sea fútbol femenino, solo entre nosotras, para que nos podamos valorar más y no tengamos que tener ese peso doble de tener que demostrar. Claro, a nivel, no sé, como a nivel institucional, claro que las chiquillas van a necesitar demostrar quizás logros, porque se entiende que la competencia es algo que fomenta, porque también tiene que ver con lucas, ¿verdad? Que estamos hablando de otro nivel ahí, pero en la parte formativa o recreativa, es una gran fortaleza que podemos solo entre nosotras para poder, esto como les decía, dejar de tener que demostrar más de lo que necesitamos. No es necesario, yo creo. Acá lo importante es, también algo que mencionar es la contención emocional que podemos dar entre nosotras, como mencionaba la Pau, que hay que ser más fuerte, bla, 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 y dejamos la parte como emocional de lado, y la parte emocional es algo que nos puede fortalecer aún más. Entendemos una sociedad actual como que no contiene, como que no desarrolla el crecimiento personal, no lo valora, como las mujeres emocionales, que las histéricas, a través del deporte podemos controlarnos, podemos llegar a regularnos, pero todo esto en un ambiente en conjunto, como equipo. No sé si se entiende. Sí, perfecto. Mira, y me la dejé casi como si hubiera sido preparado. La pregunta sobre el vínculo entre el fútbol y la política. O sea, lo conversamos antes de que partiera la conversatorio, así que algunas nos escucharon por ahí. Bueno, aprovecho de comentar que están haciendo ya comentarios por el chat. Háganlo nomás, yo lo voy recogiendo porque después vienen a tomar todo eso. ¿Creen ustedes, Feña y Paula, que el fútbol, y en particular el fútbol femenino, es un espacio político? ¿Puede ser considerado un espacio político? Y de ser así, ¿por qué? ¿Queréis tomar el guante? Que parta nomás. Como usted quiera. Te tiro, Pau. Me tiráis ya, listo, ok. Eh, Sí, totalmente. Totalmente creo que no solamente es un espacio político, es también un espacio politizable, digamos. Es un espacio social también, porque es un espacio en el cual se construye comunidad, donde la otredad pierde esta categoría de lo ajeno y desconocido que generalmente nos provoca temor, y lo reemplaza por una con necesidad de confianza y fiato inmediato. Porque cuando tú ponís una pelota en una cancha y formáis equipos rápidamente, aunque tú no sepáis quién es la otra persona, le preguntáis el nombre para saber quién va a ser la que te va a dar los pases y con quién tenéis que hacer goles. Y con quién te va a llamar para defender, y cómo se llama tu arquero porque tenéis que protegerlo, y etcétera. O sea, se genera una dinámica comunitaria muy rápida que trasciende rápidamente los temores, y eso permite también abrir una oportunidad a generar vínculos, y a generar vínculos desde una mirada súper interesante, porque de partida todos los prejuicios que nosotros tenemos generalmente sobre las otras personas a quienes no conocemos desaparecen, quedan suspendidos, ¿cachai? Como que quedan entre paréntesis. Y en ese paréntesis, una vez que se acaba el partido, siempre puedes ocupar ese espacio grupal para conversar, para conectarse, como que recién ahí la gente se puede empezar a conocer en serio, y así como da lo mismo si es que después hacen un tercer tiempo, se quedan ahí conversando un rato. Hay una instancia para sociabilizar que permite poner de relieve otras cosas, y aquí ya pasó como a lo político propiamente tal. El fútbol es, y cuando lo hablábamos en otro minuto, un deporte en el cual todo el mundo se identifica, o gran parte del mundo se identifica. Y se identifica ¿por qué? Porque las personas que juegan a la pelota, que tenemos en la pantalla, que escuchamos en la radio, los jugadores famosos, son personas con las cuales la gente se puede identificar con mucha facilidad. Porque representan
general, si yo tomo solamente el fútbol de hombres, cis, podemos ver que la mayoría de los jugadores vienen de barrios súper pobres, muy precarios, generalmente bien cruzados por el narcotráfico, donde muchas veces es o eres futbolista profesional o eres narco. Y lo voy a decir así con mucha responsabilidad, aunque sea de manera coloquial, pero es una realidad muy cruda y es parte de nuestro mundo. Y que entonces simbolizan un poco quienes han logrado como ganarle a la vida, en ese sentido, a través de vivir su pasión, y entonces es justificado que se dediquen a eso, y que jueguen a eso, y que ganen un sueldo por eso, y que además, una vez que triunfaron ahí, pueden tener toda la vida que han querido, o sea, comprar lo que quieran, poner a los niños al colegio que quieran, tener la casa que quieran, pagar la vida a sus familias, etc. Y por otro lado, y aquí voy a recoger el primer comentario que hicieron ahí en el chat, sobre que la selección roja femenina son casi todas profesionales y adicionalmente juegan fútbol y los varones parece que no han estudiado nada. Claro, nuevamente, en el caso del fútbol femenino hay, como no es profesional el fútbol femenino en Chile, es decir, no tiene un estatus que les proteja a todas como trabajadoras del fútbol, con sus contratos, con su fuero maternal, con sus cotizaciones, etc. Hay una romantización de la figura de la mujer sacrificada, que de nuevo, estereotipo de género. O sea, los hombres trabajan en el fútbol y juegan y sacan, digamos, la mugre trabajando, pero tienen derecho a ser reconocidos como tal, pero el fútbol de mujeres no, porque no hay que manchar la pelota con esto de la plata. No, porque ellas la juegan más como por diversión, como por compromisos, que son tan comprometidas, tan sacrificadas, que cómo lo vamos a ensuciar. Entonces, hay un cruce de cosas que también redunda en la desvalorización de las mujeres y del trabajo femenino, además. Porque manchar la pelota no es pagarle un sueldo a alguien por el trabajo que hace. Manchar la pelota es pagar coimas, es fingir faltas, desarmar los clubes sociales y deportivos, digamos, llevándose las cosas para la casa y haciendo mafia, como, no sé, sociedades anónimas quizás. Eh, eso es manchar la pelota. En cambio, entonces, aquí hay un tema político que tiene que ver con la imagen que reproducimos de lo que es ser hombres y mujeres, y que lo velamos en la cancha, pero que esto tiene que ver, digamos, con lo que pasa todos los días. O sea, lo que decía antes cuando estábamos en privado, a las mujeres se nos enseña a jugar desde chiquititas en la casa sola, espacio doméstico, sin exponerse al mundo público. ¿Por qué? Porque se espera que nos quedemos toda nuestra vida en el espacio doméstico y que nos ocupemos de cuidar a los cabros chicos y a la familia y al marido, porque además hay una suposición también de heterosexualidad, digamos, absoluta, y de que la maternidad es algo que queremos y que debemos reproducir, mientras que a los niños, a los hombres, se les enseña a jugar en la calle, en el espacio público, con otros hombres, con otros niños, siendo validados entre ellos desde el momento cero. Entonces, ¿qué pasa? Cuando crecen, son dueños del espacio público, en ningún momento se cuestionan su derecho a ocuparlo, y a empoderarse y a posicionarse desde ahí, a relacionarse con el resto de la gente desde ahí. A las mujeres sí, a las mujeres nos cuesta, y por eso ir y crear estos espacios de fútbol femenino separatistas o protegidos para nosotras, con nosotras y por nosotras, es tan importante, porque es ahí donde nos reapropiamos, donde nos empoderamos, donde cuestionamos esta tradición machista que nos saca de ahí y nos hacemos dueños de eso, desde, como dice la Feña, desde segurizarnos nosotras, desde reforzarnos nosotras, sin tener quizás que andar demostrando al resto, pero que nosotras seamos el foco, porque de ahí tiene que venir la fortaleza. Eso, espero no haberme extendido demasiado, pero quizás un primer avistamiento. Perfecto, perfecto. Súper bien. Es un temazo, es un temazo. Sobre todo porque se vincula mucho con la idea de el fútbol en genérico. Primero, como ese fútbol no es un espacio político, y segundo, lo que veníamos hablando, como el valor particular que tiene el fútbol femenino y la necesidad de que se exprese en muchos casos como un espacio separatista, que es lo que hablamos al inicio, como está este prejuicio de que el fútbol femenino debe apuntar por tanto a espacios mixtos, y eso le quita el valor a lo que significa y a lo que fomenta también el separatismo en cierta medida. Así que me parece muy interesante lo que están mencionando. Yo quería tomar, bueno, tú ya comentaste unos 3 comentarios que se hicieron. Hay uno que pregunta, y que creo que de alguna forma se fosa, me gustaría que lo tomarais tú, Feña. ¿Tienen más compañerismo las mujeres en la cancha que los hombres, crees tú? Por lo que he podido ver, se generan mayores dinámicas de compañerismo y colaboratividad. No sé, ¿existe la palabra colaboración? Y
La verdad es que no sé, habría que hacer un estudio, pero eh, sí he visto buen compañerismo entre las mujeres. Se puede lograr, pero no sé si es algo innato, porque también hay que recordar que hay mujeres que son competitivas en sí y que el compañerismo pasa a ser algo secundario. Es necesario el compañerismo en un trabajo de equipo, sí o sí. Como lo mencioné por los 4 P de Sí. trabajo en equipo, es necesario sí o sí. Sí puedo mencionar que en el trabajo que he hecho en la Fundación del Real, los niños han ido mejorando el compañerismo a través, pasan los años, no solo los mismos niños que permanecen en la escuela, bla, 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 no, sino que las mismas edades han ido mejorando, así que vamos avanzando. Falta mucho por hacer, pero hemos avanzado. Yeah. Quería mencionar algo con respecto a lo político. Sí, por favor. El fútbol ha sido siempre un agente político, por ejemplo, no sé, en las guerras, también es un agente que separa, pero que también puede unir. Como mencionaba la Pau, también, claro, es un acto social, entonces un ambiente de por sí político, y también tengo algo que me incomoda mucho, por ejemplo, con el Comité Olímpico Internacional. Una de las bases del olimpismo es que el desarrollo del deporte, como fútbol, es en base a la igualdad de derechos de práctica. Y ahí ya partimos mal. El olimpismo propone esto, que es como un derecho humano en base a la igualdad, porque según ellos para todos es la misma, tenemos la misma posibilidad de acceder al deporte. Y quería mencionar también que como la política son decisiones que van, así lo entiendo yo, que son decisiones comunes que van en pos de un bien común, para la redundancia, los beneficios del deporte. Los beneficios del deporte a nivel cognitivo es muy importante, a nivel, bueno, como lo hablaba de la salud biopsicosocial, es muy importante para poder tomar buenas decisiones, para poder elegir a nuestros mejores gobernantes, por lo menos. Que bueno, teníamos algo pendiente ahí, parece. Sí, parece. Sí, perfecto. Miren, nos va quedando los últimos minutos. Yo quería aprovechar este espacio, como hablábamos al inicio, en cuarentena teníamos que apoyarnos lo que se pueda. Sería importante, Paula, Feña, si pueden comentar qué actividades se vienen ahora con Creando Fútbol, también con el COFUB, qué es lo inmediato y dónde pueden recibir para poder seguir viéndola. Tú comentaste una charla que tienen mañana, por ejemplo. Yo sé que Creando Fútbol está como reactivándose también. ¿En qué están y qué se viene? Feña, por favor. Ya. Con la escuela, bueno, entrenamos 2 veces a la semana. Como todo el proceso educativo tuvo que ser flexibilizado a las circunstancias. No podemos trabajar táctica, pero sí trabajamos técnica a nivel personal, entendiendo la técnica como personal. Los beneficios, vamos a seguir trabajando los martes y los viernes. Funcionamos con aporte voluntario, entendiendo también que hay gente que ha perdido puestos de trabajo, que se han mermado los ingresos, bla, bla, bla. Es aporte voluntario, y dentro de esos aportes, del 100% del aporte, el 60% va a ollas comunes, para poder aportar un poquito al bienestar social, ¿eh? Que hay gente que lo está pasando muy, muy mal. Invito a todos a participar. Si no puede hacer un aporte voluntario en dinero, no se preocupe, me puede ayudar con las planillas, me puede ayudar a mejorar los videos, porque esto de tener que hacerlo vía online, hay que aprender a usar la tecnología, que es un poco complicado. Y entrenamos de martes y viernes de 8 a 9, está súper entretenido, vamos mejorando, mañana es nuestra 6ª clase, así que eso, bienvenidas, invitadísimas. Y el Instagram de ustedes es, si lo quieres repetir para que te puedan seguir. Club Creando Fútbol. Club Creando Fútbol. Ahí lo etiquetamos igual, pero es importante que se mencione. En tu caso, Paula, lo estaban mandando ahí por la Corporación de Fomento, el COFUB. La charla de mañana podría repetir. La COFUB, ¿verdad? Yo le dije el COFUB y me corregiste, se me quedó pegado igual el COFUB. El machismo. El machismo, claro, profundamente criado como hombre. El día de mañana, ¿de qué trata? Si pudiera repetirlo sería importante para tenerlo ahí, por si alguien se quiere.
Mañana vamos a tener una charla sobre nutrición para fortalecer el sistema inmune, pensando sobre todo en que este periodo de pandemia ha sido súper duro en términos físicos, pero también psicológicos y emocionales, y eso ha llevado a un desgaste, probablemente la gente tenga sintomatología, por decirlo de alguna forma, tenga problemas para dormir, esté más irritable, esté tendiendo también como a sentir mayor ansiedad. Entonces la gracia es que una de nuestras compañeras de la escuela va a conectarse por el live del Instagram de CoFu y como en formato un poco de entrevista con una de nosotras del equipo de coordinación, vamos a conversar sobre cómo abordar el tema de nutrición para fortalecernos, para sentirnos mejor, para poder pasar los días más tranquilos y también para regalonearnos, digamos, sin castigarnos, porque también pasa mucho que las personas con este tiempo de pandemia como sostenida empiezan a ver que suben de peso y se empiezan a preocupar y a maltratar, digamos, a sí mismas porque están subiendo de peso. Entonces, como que se tratan de poner como en campaña de bajar de peso, hacer dieta, pero se ponen ansiosos, se frustran, entonces siguen comiendo más, se genera un círculo vicioso, etc. Nosotros pensamos que la perspectiva que hay que ponerle al tema de nutrición es siempre por salud y por bienestar y no por estética. Entonces, desde ese plano, los dejo súper invitados a que se conecten con nosotros mañana, a las 8 ahí en el Instagram de CoFu, para que nos sintonicen y para que participen también. Perfecto. Perfecto. Bueno, por mi parte también, primero agradecer, obviamente, una conversa muy entretenida. Se nos pasó el tiempo, llevamos una hora, harto. A pesar de los embates de la tecnología que me tuvieron ahí cambiando de pantalla, no sé si me vieron haciendo un pimponeo entre dos pantallas, logramos salir adelante. También comentarles, bueno, como les había dicho, esto viene de una serie de conversatorios que estamos levantando desde Saber Lúdico. Ya tuvimos uno sobre el vínculo entre el aprendizaje y el juego en tiempos de pandemia, ¿verdad? Vamos a hablar a futuro ahora también vamos a traer temas sobre cómo se vinculan con otros ejemplos. No quiero adelantar mucho porque vamos levantando información, pero tenemos uno el lunes, tenemos uno el jueves bien entretenido también. Escribimos además, en función a esta misma conversatorio, una entrada, una especie de columna sobre la relación entre juego y deporte, que está también ahí en la página web, lo vamos a compartir también, bueno, en las redes sociales, saberloigo.cl. Vamos a subir esto, ojalá hoy día, si es que el internet me acompaña, si no mañana. Y nada, pues, Peña, Paula, muchas gracias, y a todas y todos los que estuvieron también. No sé si quieren hacer algún comentario, cómo lo pasaron, si les quedó algo pendiente por ahí por mencionar. No, agradecerte a ti la invitación, Andrés, de verdad, me pasé muy bien. A mí me encantan estas actividades, yo feliz, me encanta conversar con otras personas conocidas o por conocer, así que muchas gracias. Ojalá siga haciendo más instancias como esta, y gracias a la Feña y gracias a todos quienes nos sintonizaron y participaron de esta primera actividad con ustedes. Perfecto. ¿En tu caso, Feña? Agradecida. Esta es el primer conversatorio que tengo, ¿no? Pero tanta conversación, videollamada con mi amiga, con mi familia, me ha tenido un poco ahí. Estoy lista. Uno se va volviendo experto. ¿Ah? Uno se va volviendo experto acá de la videollamada. Sí. Oye, te vimos ahí caer y volver, pero vimos todos tus perfiles. Así que sí. Estuve haciendo un pimponeo, sí. Claro, no estuvo mucho la conversación, pero hablar de lo importante que es el juego. Gracias por el trabajo que están haciendo. De verdad hay que reivindicar también el juego. Es parte esencial del aprendizaje. Sí, bueno, ahí quedan harto temas. Pero... harto tema, y sobre todo importante lo que están haciendo ustedes, pues, y reivindicar también la relevancia de que tenga las características que tiene, y que no es solo un espacio donde la gente juega fútbol, hay todo un relato detrás que se expresa en la misma práctica. Pues, así que muchas gracias, Paola, Feña, ya todas y todos. Ahí estamos conversando entonces. Saludos, un abrazo. Saludos.